Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Marcos capítulo 2, versículo 1 hasta Marcos capítulo 3, versículo 6, contiene 5 historias que ilustran la enseñanza de Jesús en contraste con la de los dirigentes religiosos. Las historias son las siguientes. Jesús sana a un paralítico. Llamamiento de Leví. La pregunta sobre el ayuno. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. El hombre de la mano seca. Esas historias se encuentran en un patrón específico en el que cada historia sucesiva se vincula con la anterior mediante un tópico paralelo. Veamos los patrones y las conexiones entre estas 5 historias. Primero, autoridad y poder. Segundo, inclusión y misericordia. Tercero, prácticas religiosas y tradición. Cuarto, reinterpretación de la ley. Quinto, conflicto y conspiración. Primero, autoridad y poder. Se ve en la historia de la sanación del paralítico. Se muestra el poder y la autoridad de Jesús para perdonar pecados y sanar. Segundo, inclusión y misericordia se ve en el llamamiento de Leví. Se ilustra la inclusión de los marginados y la misericordia de Jesús, desafiando las normas sociales y religiosas. Tercero, prácticas religiosas y tradición. Este se observa en la historia de la pregunta sobre el ayuno. Jesús desafía las prácticas religiosas tradicionales y presenta una nueva perspectiva. Cuarto, reinterpretación de la ley. Se ve en la historia de las espigas en el día de reposo. Jesús reinterpreta la ley del día de reposo, enfatizando el bienestar humano sobre las reglas estrictas. Quinto, conflicto y conspiración. Se ve en la historia de la mano seca. El conflicto con los líderes religiosos se intensifica y su conspiración contra Jesús se pone en marcha. En conjunto, estas historias muestran cómo Jesús desafía y reinterpreta las prácticas y creencias religiosas de su tiempo, enfatizando la misericordia, la inclusión y la autoridad divina. Cada una de estas historias ilustra diferentes aspectos del ministerio de Jesús, como lo especifican las declaraciones que aparecen en el libro de Marcos, especialmente en los siguientes pasajes. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y les dijo: ¿es lícito en los días de sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. En las secciones del domingo, lunes y martes profundizaremos en el significado de estos relatos y en las declaraciones de Jesús que se encuentran en ellos. Marcos capítulo 3,
versículos del 20 al 35, es el objeto de estudio de los días miércoles y jueves. En este video miraremos un ejemplo de una técnica que el escritor del Evangelio de Marcos utiliza y que se conoce como historia sándwich. Este patrón narrativo, historia sándwich, aparece al menos 6 veces en Marcos. En cada caso, el foco es algún aspecto importante de la naturaleza de Jesús y de su papel como Mesías, o de la naturaleza del discipulado. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, la curación de un paralítico. Segundo, el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Tercero, el Señor del sábado. Cuarto, historia sándwich, parte 1. Quinto, historia sándwich, parte 2. La curación de un paralítico. Teniendo en cuenta Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué quería el paralítico cuando fue traído ante Jesús y qué recibió? Sobre lo que quería el paralítico, podemos decir que el paralítico y las personas que lo llevaron querían que Jesús lo sanara físicamente. Esto se deduce del esfuerzo que hicieron para llevarlo ante Jesús, incluso abriendo el techo para bajarlo frente a él. Y sobre lo que recibió 2 cosas. Primero, perdón de pecados. Jesús le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Esto sugiere que, antes de abordar la necesidad física del hombre, Jesús abordó su necesidad espiritual más profunda. Segundo, sanación física. Después de la controversia con los escribas sobre quién tiene la autoridad para perdonar pecados, Jesús también sanó al paralítico físicamente, diciéndole: Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente, tomó su lecho y salió delante de todos, demostrando así su completa sanación. Jesús, por lo tanto, proporcionó al paralítico más de lo que él y sus amigos inicialmente buscaban. No solo sanación física, sino también perdón y restauración espiritual. El hombre estaba paralítico. Sus 4 amigos, por lo tanto, tuvieron que llevarlo hasta Jesús. Tras perforar el techo y hacer descender al hombre hasta la presencia de Jesús, Marcos capítulo 2, versículo 5, destaca el hecho de que Jesús vio la fe de ellos. Surge la pregunta: ¿cómo puede la fe resultar o hacerse visible? La fe, al igual que el amor, llega a ser visible en virtud de las acciones que motiva, como lo ilustra claramente la persistencia de los amigos del hombre paralítico. Veamos los siguientes puntos relevantes de esta historia. Primero, el enfoque inicial fue el perdón de pecados. Segundo, el silencio del paralítico y objeciones de los dirigentes religiosos. Tercero, el método argumentativo de Jesús. Cuarto, la ratificación del poder de Jesús.
Sobre el primer punto, el enfoque inicial fue el perdón de pecados. Podemos decir lo siguiente: aunque la necesidad evidente del hombre era física, Jesús primero se enfoca en el perdón de sus pecados, subrayando la importancia de la sanación espiritual. Sobre el silencio del paralítico y objeciones de los dirigentes religiosos, podemos decir que el paralítico no habla durante toda la escena. En cambio, los líderes religiosos objetan mentalmente las palabras de Jesús, considerándolas blasfemas, ya que solo Dios puede perdonar pecados. Sobre el método argumentativo de Jesús, vemos que Jesús responde a los objetores utilizando un estilo de argumentación rabínico llamado de lo menor a lo mayor. Este método, de lo menor a lo mayor, implica demostrar algo más grande, sanar físicamente al paralítico para validar algo considerado menor, perdonar pecados. Y por último, sobre la ratificación del poder de Jesús, concluimos que, al sanar físicamente al paralítico, Jesús confirma su autoridad para perdonar pecados, mostrando que su poder proviene de Dios y respaldando sus afirmaciones sobre el perdón. El profeta Miqueas explica lo que sucedió entre Jesús y los dirigentes religiosos. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Teniendo en cuenta esta lectura bíblica del profeta Miqueas, podemos sacar las siguientes conclusiones. Primero, los dirigentes religiosos en la historia del paralítico habían perdido de vista lo que realmente importaba: la justicia, la misericordia y la conducta humilde ante Dios. Visite nuestra web, crecerenlafe.com, y apoye este ministerio adquiriendo el curso de teología para laicos Dios el Padre. Muchas gracias. Segundo, no se trata solo de cumplir formalidades religiosas y sacrificios externos, sino de vivir en comunión con Dios y reflejar su amor en nuestras acciones. Tercero, los israelitas estaban cumpliendo rituales religiosos, pero su corazón y acciones estaban lejos de Dios. Cuarto, Dios no busca rituales vacíos, sino una vida justa, obediente, compasiva y humilde. Quinto, la verdadera adoración implica una relación transformadora con Dios y una vida que refleje su carácter. La historia termina indicando que no hubo un cambio de la manera de pensar de los líderes religiosos acerca de Jesús, aun cuando les dio sobradas evidencias de que procedía de Dios, no solo al demostrarles que podía leer su mente, sino también sanando al paralítico en presencia de ellos, y de una manera que no podían negar. Recuerda, Miqueas nos advierte, a nosotros los creyentes actuales, que debemos tener cuidado de no caer en la misma trampa que aquellos hombres. Estaban tan obsesionados con las formas de la religión que perdieron de vista lo que realmente era importante en la verdadera religión. El llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno.
¿Quién era Leví, el hijo de Alfeo, y por qué podría haber surgido alguna objeción a que llegara a ser un discípulo de Jesús? Leví, el hijo de Alfeo, también conocido como Mateo, era un recaudador de impuestos para el gobierno romano. En la sociedad judía de ese tiempo, los recaudadores de impuestos o los publicanos eran vistos como colaboradores con el ocupante romano y considerados pecadores públicos debido a la frecuente extorsión y corrupción en su trabajo. No eran populares entre la población judía porque a menudo exigían más de lo debido y se enriquecían a costa de sus compatriotas. Por estas razones, podría haber objeciones por parte de los dirigentes religiosos y otros judíos piadosos hacia Leví por unirse como discípulo de Jesús. El tratado Mishnai Tohorot, un comentario judío acerca de la ley religiosa, dice: Si un publicano entra en una casa, todo lo que está dentro de ella se vuelve inmundo. Por lo tanto, no es sorpresa que los escribas inquirieran en tono de desaprobación. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Cómo respondió Jesús esa pregunta? No la rechazó, sino que la revirtió, indicando que son los enfermos, no los sanos, quienes necesitan un doctor. Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús reclamó de esa manera para sí el título de médico espiritual, aquel que puede sanar el alma enferma de pecado. ¿Acaso no debería un doctor dirigirse donde están los enfermos? Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22, inicia un nuevo tema. Veamos. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entretanto, que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. La historia sobre la pregunta sobre el ayuno se trata de la historia central de estos 5 relatos relacionados con la controversia. Esta historia gira en torno a la pregunta de ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunan, a diferencia de los de Juan el Bautista y de los fariseos? Jesús responde con una ilustración o parábola en la que compara su presencia con una fiesta de bodas. Sería inconcebible que en una ocasión tal los invitados ayunaran. Durante este tiempo, es apropiado disfrutar de su compañía y celebrar su presencia. Es decir, la historia sobre la pregunta sobre el ayuno nos enfoca en el tiempo de preparación y espera.
Jesús predice un día en el que el novio les sería quitado, en alusión a la cruz. Habría entonces tiempo de sobra para ayunar. Esto nos enseña sobre la importancia de la preparación espiritual y la espera expectante del retorno de Cristo. Nos recuerda que hay momentos de disciplina espiritual y consagración que son esenciales en la vida del creyente. Momentos en los que el ayuno y la oración nos preparan para los desafíos venideros y para encontrarnos con nuestro Señor. Jesús continúa con dos ilustraciones que subrayan el contraste entre su enseñanza y la de los dirigentes religiosos. La primera ilustración, la del remiendo de tela nueva en un vestido viejo. La segunda ilustración, la del vino nuevo en odres viejos. Sobre la primera ilustración, la del remiendo de tela nueva en un vestido viejo, nos habla de la incompatibilidad de lo viejo con lo nuevo. Jesús utiliza la analogía del paño nuevo o tela nueva en un vestido viejo para ilustrar que su enseñanza y el reino de Dios no pueden ser simplemente añadidos o mezclados con estructuras religiosas antiguas o tradiciones vacías. Esto nos enseña que el Evangelio de Jesús trae algo radicalmente nuevo y transformador que no puede ser restringido por estructuras religiosas o tradiciones humanas. Necesitamos estar abiertos a recibir y vivir conforme a la nueva vida que Jesús ofrece. Sobre la segunda ilustración, la del vino nuevo en odres viejos, nos habla de flexibilidad y receptividad. Los odres viejos no pueden contener el vino nuevo sin romperse. Esta metáfora nos recuerda que necesitamos estar dispuestos a cambiar, a ser transformados y adaptarnos a la obra renovadora de Dios en nuestras vidas y en la Iglesia. El vino nuevo representa la verdad vital de Dios obrando en los corazones de los hombres. Debemos ser odres nuevos, receptivos al Espíritu Santo y a la transformación que viene del Evangelio de Jesucristo. Recuerda, la pregunta sobre el ayuno nos insta a celebrar la presencia viva de Cristo, a recibir y vivir conforme al Evangelio transformador, a ser flexibles y receptivos al Espíritu Santo y a estar preparados espiritualmente para el retorno de Cristo. El Señor del Sábado. En Marcos capítulo 2, versículos 23 y 24, los fariseos acusan a los discípulos de quebrantar el sábado. La tradición judía prohibía 39 formas de trabajo durante el sábado. Estas incluían, según los fariseos, lo que los discípulos habían hecho. En Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28, se registra el siguiente relato. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?». Pero él les dijo: «¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban». También les dijo:
El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Cómo contrarresta Jesús la acusación esgrimida por los fariseos en el anterior pasaje? Jesús contrarresta esta acusación con 4 argumentos. Primero, Jesús utiliza una referencia de la Escritura. Segundo, Jesús habla del principio de la necesidad humana. Tercero, Jesús declara su señorío sobre el sábado. Cuarto, Jesús resalta su autoridad. En cuanto al primer argumento, la referencia de la Escritura, Jesús responde citando un incidente del Antiguo Testamento. Hace referencia a cuando David y sus hombres comieron los panes de la proposición que solo los sacerdotes podían comer. Esta referencia sirve para mostrar que incluso David, a quien los fariseos respetaban profundamente, actuó en contra de las estrictas normas religiosas. En cuanto al segundo argumento, el principio de la necesidad humana. Jesús argumenta que la necesidad humana puede tener prioridad sobre las restricciones legales. Así como David y sus hombres necesitaban alimento, los discípulos también necesitaban satisfacer su hambre. Esto subraya que las leyes religiosas no deben ser aplicadas de manera tan rígida que pasen por alto las necesidades básicas y el bienestar de las personas. Sobre el tercer argumento, su señorío sobre el sábado, Jesús declara que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Este principio establece que el sábado fue instituido para beneficiar al ser humano, no para ser una carga. Por lo tanto, las actividades que promuevan el bienestar humano están en armonía con el propósito del sábado. Y en su último argumento sobre su autoridad, Jesús afirma su autoridad declarando que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Esta afirmación establece que Jesús tiene la autoridad para interpretar la ley y decidir lo que es apropiado hacer en el día de reposo, posicionándose como el intérprete supremo de la voluntad de Dios. En resumen, Jesús contrarresta la acusación de los fariseos al mostrar un precedente bíblico, resaltar el principio de la necesidad humana, explicar el propósito del sábado y afirmar su autoridad divina sobre el día de reposo. Ahora vayamos a Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6, donde se narra otra historia relacionada con Jesús. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: «Levántate y ponte en medio». Y les dijo: «¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?» Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Cómo ilustra esta historia el punto de Jesús de que el sábado fue hecho para la humanidad? Jesús vuelve a tener una controversia acerca del sábado con los dirigentes religiosos.
Jesús revela y rechaza la hipocresía religiosa que siempre ha existido en su pueblo. Los fariseos están más interesados en atrapar a Jesús en una violación del sábado que en el bienestar del hombre con la mano seca. Esto revela su hipocresía y dureza de corazón. Jesús, al curar al hombre, expone esta actitud y muestra que la observancia del sábado sin compasión y misericordia es vacía. Jesús establece un contraste entre hacer lo bueno y hacer lo malo, entre salvar la vida y quitarla. La respuesta a su pregunta es obvia. Hacer el bien y salvar la vida es mucho más apropiado como actividad sabática. Jesús procede a sanar al hombre, lo que enfurece a sus oponentes, quienes inmediatamente empiezan a planificar su muerte. Jesús, al sanar el hombre, establece la prioridad de hacer el bien sobre las reglas. Jesús desafía a los fariseos preguntando si es lícito hacer bien o mal en el día de reposo, subrayando que hacer el bien debe tener prioridad sobre las reglas rituales. La curación del hombre demuestra que el propósito del sábado es beneficiar a la humanidad, no imponer cargas innecesarias. La ironía de la historia radica en que quienes procuran sorprender a Jesús quebrantando el sábado estaban transgrediendo el sábado al maquinar su muerte en ese mismo día. Recuerda, la acción de Jesús destaca la importancia de la compasión y la misericordia en la observancia del sábado. Historia Sándwich, parte 1. Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 35, presenta dos historias. ¿Qué conexión ves entre las dos historias entrelazadas en este pasaje? Este pasaje es la primera historia sándwich en Marcos, donde se inicia una historia, se la interrumpe con otra y se completa luego la primera. Marcos presentan dos historias entrelazadas. Una exterior y otra interior. La primera, la historia exterior, es la preocupación de la familia de Jesús por su bienestar. La segunda, la historia interior, la acusación de los escribas de que Jesús está poseído por Beelzebú o Satanás. La historia exterior es la que se refiere a los parientes de Jesús tratando de hacerse cargo de él porque piensan que está fuera de sí. La historia interior, es decir, el contenido del sándwich, es la de los escribas procedentes de Jerusalén que acusan a Jesús de ser cómplice del diablo. Nuestro estudio de hoy se centra en la historia interior. Ten presente que la historia interior, la acusación de los escribas de que Jesús está poseído por Beelzebú, es el contenido del sándwich. Esta historia se encuentra en Marcos capítulo 3, versículos 22 al 30. En Marcos capítulo 3, versículo 22, los escribas presentan la acusación de que el poder sanador de Jesús proviene del diablo.
Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ante tal acusación, Jesús responde primero con una pregunta general. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No tiene sentido que Satanás obre en contra de sí mismo. Jesús procede luego a hablar de la división dentro de un reino, de una casa y de Satanás mismo, mostrando cuán absurda sería una división tal con miras al éxito. Pero luego, el Señor cambia súbitamente de ilustración y habla de atar a un hombre fuerte a fin de saquear su casa. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. En este último ejemplo, Jesús es el ladrón que entra en la casa de Satanás y quien ata al príncipe de las tinieblas para poner en libertad a sus cautivos. Continuemos nuestro estudio, leyendo Marcos capítulo 3, versículos del 28 al 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿En qué consiste el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo y consiste en atribuir al diablo la obra del Espíritu. Pon atención a Marcos 3, versículo 30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Según este texto, la razón por la que Jesús hace la declaración de los versículos 28 y 29 es que los escribas dicen que Él tiene un espíritu inmundo cuando en realidad tiene al Espíritu Santo. El comentario bíblico adventista hace la siguiente declaración. La blasfemia contra el Espíritu Santo es considerada el pecado imperdonable. Este pecado se ejemplifica en los fariseos, quienes atribuyeron maliciosamente las obras del Espíritu Santo en Jesús al diablo, a pesar de saber que su acusación era falsa. Este rechazo deliberado de la verdad fue un proceso que se intensificó a lo largo del ministerio de Jesús, culminando en una resistencia total y consciente a la verdad divina. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la resistencia progresiva y final a la verdad, que endurece la conciencia y lleva a una decisión irrevocable en contra de la voluntad de Dios. Quienes temen haber cometido este pecado muestran con ese temor que no lo han hecho, ya que la preocupación por ello indica una sensibilidad aún activa hacia la verdad y la voluntad divina. Recuerda, si llamas a la obra del Espíritu Santo la obra del diablo, no escucharás al Espíritu Santo, pues nadie en su sano juicio quiere ser guiado por el diablo. Historia Sándwich, parte 2. Vimos que Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 35, presentan dos historias entrelazadas. Una exterior y otra interior. La primera, la historia exterior, es la preocupación de la familia de Jesús por su bienestar. La segunda, la historia interior, la acusación de los escribas de que Jesús está poseído por Belcebú.
La historia exterior es la que se refiere a los parientes de Jesús, tratando de hacerse cargo de él, porque piensan que está fuera de sí. Veamos. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Según el texto, ¿qué hizo pensar a la familia de Jesús que él estaba fuera de sí? Muchas situaciones observaron la familia que los llevó a pensar así. Primero, la intensidad de su ministerio. Segundo, no tener tiempo para comer y descansar. Tercero, la presión constante de las multitudes. Una acusación de inestabilidad mental es algo muy serio. Lo típico es que esto surja de experiencias en las que una persona se convierte en una amenaza para su propia seguridad o la de otros. La familia de Jesús sintió que ese era su caso, pues estaba tan ocupado que ni siquiera se detenía para alimentarse. Decidieron entonces hacerse cargo de él. Y ese es el punto en el que la historia exterior de la estructura narrativa en forma de sándwich es interrumpida por la historia interior acerca de los escribas que acusaban a Jesús de complicidad con el diablo. Existe un extraño paralelismo entre la historia exterior y la interior de esta narración sándwich. La familia misma de Jesús parece tener una opinión de él semejante a la de los escribas. La familia dice que está loco. Los escribas dicen que es aliado del diablo. ¿Qué quiere la familia de Jesús y cómo responde él? Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». Él les respondió diciendo, «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre». Visita nuestra web crecerenlafe.com y descarga el bosquejo de la lección, disponible en formato PDF y PowerPoint. La familia de Jesús viene a buscarlo y se queda afuera, enviando a alguien a llamarlo. Esta escena puede parecer extraña. Si tu madre u otros miembros de tu familia vienen a verte, ¿no deberías reunirte con ellos? El problema es que la familia de Jesús no estaba entonces a tono con la voluntad de Dios. Jesús reconoció ese hecho y en este pasaje redefine el concepto de familia. Quienes hacen la voluntad de Dios son sus hermanos, sus hermanas y su madre. Él es el Hijo de Dios y quienes se alinean con la voluntad de Dios llegan a ser su familia. Jesús utiliza esta oportunidad para enseñar que su verdadera familia no está determinada por los lazos sanguíneos, sino por aquellos que hacen la voluntad de Dios. Los dos relatos juntos. La historia exterior, la preocupación de la familia de Jesús por su bienestar. Y la historia interior, la acusación de los escribas de que Jesús está poseído por Beelzebú. Son las dos historias que conforman la historia sándwich de Marcos. Y esta historia sándwich contienen una profunda ironía. En la historia interior, la historia sobre la acusación de los escribas de que Jesús está poseído por Beelzebú, Jesús dice que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. A primera vista,
En la historia exterior, la historia sobre la preocupación de la familia de Jesús por su bienestar, parece que la propia casa o familia de Jesús está dividida en contra de sí misma. Pero Jesús resuelve esta situación compleja, redefiniendo el concepto de familia. Su verdadera familia está constituida por quienes hacen la voluntad de Dios junto con Él. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.